que en verdad y la gratitud que deberíamos de tener todos a esta familia, que de alguna manera jugó un papel muy importante en la vida del hermano mayor. Y le digo, no nada más ellos, sino sus padres, que nos ofrecieron a todos, porque, como digo, no era nada más a la familia Estrada, era a todo aquel que llegábamos con compartir su casa, sus alimentos, su cariño, siempre, o sea, llegábamos nosotros con los 4 hijos, y luego llegaba Pepe con sus 3 hijos, y a veces aquí éramos una romería, una verdadera romería, y todos éramos bienvenidos a la ollita de los frijoles, al carbón, a las tortillitas, así era Tina. Y yo creo que pues es importante que también conozcan esa etapa de esta gente que fue fundamental en la vida de la institución. Aquí yo nos dices algo. Bueno, pues el puedo comentar, yo recuerdo al maestro cuando nos formamos todos, esperábamos que saliera y nos daba las bienvenidas y todo. Pero aquí nos tocaba lo más grande, estábamos chicos, ¿no? Para empezar. Y todos nos formamos y ya iba sacando él y ya nos tocara. También recuerdo de cuando jugábamos con todos los michanes, estaban chicos por ahí, unas fotos donde estaba aquí, pues no estaba así lleno de plantas como ahorita, estaban ahí las gallinas y los cochinos y todo eso, y ahí nos poníamos a jugar con todos los muchachos, eran varios muchachos, todos casi de la misma edad, ya casi no nos vemos, pero también por otro lado puedo agradecerles a mis papás que están aquí presentes, pues el hecho de que me hayan formado, que me hayan inculcado desde pequeño me hayan transmitido parte de lo que ellos aprendieron de la institución, del maestro Estrada, ¿no? Que fue que, para empezar, pues obviamente ser vegetariano desde chiquito, y ya después yo fui creciendo y ya ellos me decían, como tú quieras, o sea, si quieres comer lo que quieras, voy a ser grande y tú decides, ¿no? Y bueno, yo tuve muchos problemas, no problemas, como que siempre me preguntaban en la escuela y en la secundaria y en la prepa y hasta la fecha en todos lados me preguntan, y siempre, ya me río de ellos y todo, pero recuerdo que en una ocasión en la secundaria un compañero se me acercó, yo iba en la camioneta, iba por nosotros en una camionetita, mi hermano iba adelante y yo iba atrás en la batea, y entonces ahí había tráfico en Jalapa, y unos despacios se me acercó un compañero de secundaria, oye, Alcántara, es un encendedor para mi cigarrillo, que no sé qué. Y yo no traigo encendedor. Ay, de veras, que tú no fumas, ¿verdad? Yo no fumo, a mí no me gusta eso. Y ya iba pasando la camioneta despacio. Ay, que ni tomas tampoco, no, pues no, tampoco. Y dice, oye, ay, que para colmo no es carne, no, tampoco. Dice, no, hombre, tú comes billetes, no puedes vivir así. Dice, no, tú tomas un hombrecito, ¿verdad? Que no sé qué, y si tú no comes carne, no fumas, no. Y yo, no como carne, ni fumo, ni tomo, pero de que sea un hombrecito, pues vamos a ver, yo diciéndole eso pagando. Estaba más grande que yo, me acuerdo, pero me molestó mucho, ¿sabes? Desde que empezara ya como que a tratar de ofender, yo chico, pues lo tomo como una ofensa. Y que vamos a ver quién es más hombrecito y que pega la carrera, ¿no? Pero yo no te quería molestar. Y ya después de eso vinieron muchísimos compañeros que entre comillas amigos, que me invitaban a sus fiestas, que me invitaban a las reuniones, y clásico de que, bueno, pues veían que un muchacho, y yo hasta la fecha lo sigo viendo y se lo digo, o sea, a mis amistades, a mis familiares, todos les digo, ¿saben qué? Les van a invitar, y muchas veces quieren ser diferente y no acepta la mayoría de la gente que alguien pueda tal vez ser feliz en un ambiente, en una reunión, sin necesidad de todos esos disfraces, ¿no? Que son pues todo lo malo, ¿no? Que existe. Entonces, recuerdo que ya después mis amigos me fueron conociendo así, me fueron
Y ya después me invitaron mis amigos y todo, ya era una bolita así muy conocida y todo, llegaba a una fiesta en una casa y me invitaban a un casco y me estaban insistiendo a fuerza de que y ya mis propios amigos les decían, ¿saben qué? De no más. Y yo feliz de la vida, disfrutando, conviviendo con ellos y todo, y hasta la fecha nos seguimos llevando muy bien, ¿no? Ya ahora muchos se dan cuenta y como que dicen, no, pues sí es cierto, o sea, por ahí era, ¿no? Pero bueno, también al maestro Estrada recuerdo cuando nos invitaba a las hallacas a su casa ahí, cuando estaban en el Arna, y recuerdo que se ponía a tocar la guitarra y pues yo estaba muy chico, pero sí recuerdo que después de las hallacas y de las aguas, frutas y todo, ya la sobremesa y le gustaba tomar su guitarra y era muy alegre, no se ponía también para su vida. Se ponía también a cantar con todos nosotros. Y pues, no sé, recuerdo a mi abuelito que también era muy, como decimos, pues era militar y siempre nos andaba dando coscorrones a todos. Me gustaba salir a jugar, me gustaba ir a provocarlo porque él estaba allá. Me gustaba hacerle así, o sea, provocarlo, ¿no? Para que saliera a corretearnos, para que saliera a corretearnos y ya así todos a escondernos, ¿no? Recuerdo una ocasión que mi hermano Chava y otro primo, Raúl, eran más chicos y ellos son los que les tocaba meterse ahí a hacer algo, a decirle de cosas para que mi abuelito saliera corriendo, ¿no? Pero, cuál fue la sorpresa que cuando se van metiendo y según asomarse a la mesa donde él estaba, pues mi abuelito los estaba esperando atrás de con una escoba, ¿no? Con los escobazos, mi abuelito la risa, le encantaba todo eso, aparentemente se enojaba y se molestaba, ¿no? Pero ya después que nos vimos dando, pues él era feliz jugando con todos nosotros también, ¿no? Nos correteaba y explicaba y nos decía. Y bueno, pues esos son parte de los recuerdos que tengo, ¿no? Gracias. Y es muy interesante poder verificar el proceso que se ha venido llevando. Si se tiene bien claro el panorama, podemos desenvolvernos sin ningún problema en la sociedad, con todo el respeto, sin tener que fumar, que tomar, que drogarse, porque uno una firme convicción de que lo que está haciendo realmente vale la pena. Entonces veremos a los nietos, a los bisnietos, el efecto de lo que se va haciendo, y yo realmente estoy plenamente convencido de que la visión y el planteamiento que hace el doctor de la Ferrería, el hermano mayor, realmente se puede ejecutar, y es algo, una necesidad, es un imperativo cósmico para el planeta. Pues bien, como tenemos que seguir con las actividades, nos vamos a poner de pie.